5 certezas de los suyos. 5 certezas de los suyos. Hoy vamos a concluir nuestro estudio en Primera de Juan. Vamos a terminar finalmente esta carta que ya durante tantos meses hemos estado observando verso a verso y meditando en ella. La verdad es que esta carta se ha convertido en uno de mis 66 libros favoritos. Y hoy terminamos los últimos versículos del verso 13, capítulo 5, versos 13 al verso 21. En un tiempo donde hay tanta incertidumbre, tanta inseguridad, qué bueno es recordar las verdades de la palabra de Dios que nos dan certidumbre y estabilidad y seguridad espiritual. Muchas voces proponen muchas ideas, pero la voz de Dios debe dominar sobre todas esas voces y es la única a la que hacemos bien estar atentos, ¿verdad? La palabra de Dios, dice la Biblia, es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Y eso va a suceder en aquel día en el que el Señor Jesús venga y nos lleve a casa y estaremos satisfechos en el día en el que Él venga. Porque estaremos satisfechos cuando despertemos a su semejanza, ¿no? Y estamos persuadidos de esto, ¿verdad? Sabemos que aquel que comenzó la buena obra, la terminará y la concluirá y la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces, estamos en proceso hasta acabar nuestro viaje, cantábamos, ¿no? Hasta llegar allá, hasta ser revestidos de inmortalidad. Tenemos una tarea que es glorificarle, reflejar la luz de Cristo, vivir para Él. Pero a veces hay pruebas, a veces hay adversidad, a veces hay circunstancias que no teníamos presupuestadas en esta travesía. Y Dios nos quiere dar estabilidad, Dios quiere darnos anclas espirituales, verdades a las que podemos anclar nuestras vidas. Y este capítulo 5, esta carta, Juan realmente va a concluir dándonos 5 certezas. Este verbo saber, ¿no? En sus diferentes formas. Sepáis, porque sabemos, porque saben. Vamos a observarlo y vamos a tener 5 certezas, las vamos a ir enlistando. Voy a leer el texto, oramos y empezamos a observarlo. ¿Les parece bien? Dice así, 1 Juan 5, 13 al 21. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Señor, hoy concluimos este estudio y no nos ha quedado duda de que tú nos has visitado cada vez que abrimos la Escritura y exponemos el texto, Señor. Hemos visto tu amor, hemos visto tu gracia en acción, operando en nuestras vidas. Y rogamos que hoy, en este último estudio de esta primera carta, esto siga sucediendo en nuestras vidas, Señor. Venimos ante ti dispuestos y con un corazón abierto para ser instruidos y recibir estas certezas, esta seguridad que tenemos en ti. Gracias, Señor, por la libertad de abrir la Biblia. Quita toda distracción entre calor, hambre, ruido y demás, Señor, que podría estar distrayéndonos, Señor, estorbando. Permítenos estar atentos a ti hoy. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que en el versículo 13, ya el apóstol Juan, perfilándose hacia el final de la carta,
concluye lo que nos vino diciendo en la sección anterior. Conecta lo último que vimos la semana pasada, que son versículos que muchos incluso tenemos memorizados. Primera de Juan 5, 11 y 12, luego va a venir el 13, pero el 5, 11 y 12 nos dicen, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y esta vida? ¿El que tiene al Hijo? ¿El que no tiene al Hijo de Dios? Esto es la certeza o la seguridad o la garantía de la salvación. Así lo titulan los libros de discipulado que estudiamos de navegantes y demás. Pero me gusta el verso 13 porque nos dice, estas cosas les he escrito. Entonces, ya para terminar la carta, Juan presenta el propósito por el cual escribió la carta. Es el estilo de Juan. Ya hacia el final de la carta decirte, todo esto que te he escrito en los anteriores capítulos tiene un fin, tiene una razón de ser. No nada más escribí porque estaba aburrido, sino que yo quiero ayudarte con algo, ¿no? Entonces, el Evangelio de Juan, en el penúltimo capítulo, nos dice que él escribió esas cosas para que, 20:31, ¿verdad? Juan 20:31, en el Evangelio dice, estas cosas se han escrito para que, ¿qué? Crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida. Si tú haces caso a este versículo, crees que Jesús es el Hijo de Dios, recibes la vida, entonces ya viene el siguiente paso, que es Primera de Juan. El Evangelio es para creer, Primera de Juan es para los que ya creen. El Evangelio es para creer, Primera de Juan, el Evangelio de Juan es para creer, Primera de Juan es para los que ya creen. Es justo lo que dice el verso 13, ¿verdad? Ahora sí, Primera de Juan 5:13. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen, ¿no? Ya creíste por el Evangelio, ya que crees. ¿Y en qué crees? En el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuál es el nombre del Hijo de Dios? Jesucristo, el único nombre debajo del cielo en el cual hay salvación. Pero me gusta, dice, para que sepas que tienes vida eterna y para que, ¿qué dice? Y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. A ver, mi querido Juaninsky, ya no entendí, porque dice que escribes a los que creen para que crean. O escribes a los que ya creemos o escribes para que creamos. ¿Cuál es la respuesta? Sí. Yo creo que ese es el último sí que vamos a responder en esta carta, ¿verdad? Toda la carta nos la pasamos respondiendo así un montón de disertaciones que Juan presenta. Esta carta fue escrita a los que ya creen en el nombre del Hijo de Dios, pero aquellos que ya creemos en el nombre del Hijo de Dios necesitamos seguir creyendo. Te escribo a ti que crees para que creas, para que sigas creyendo, para que permanezcas creyendo, porque no se trata solamente de haber creído en Jesús en algún punto de mi vida y después como que pues ya no me latió y me fui a otro. ¿Te acuerdas? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. También Juan habla de eso. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido. Y no tanto con nosotros, digamos, en semilla, sino en la familia de Dios, entre los hijos de Dios, en la casa de Dios. Entonces, permanecer creyendo, permanecer creyendo. Esta carta tiene el propósito de animarte a no tirar la toalla. Muchas veces nuestra fe es atacada desde diferentes flancos y la palabra de Dios nos invita a mantener firme nuestra vocación y elección. Nos invita a permanecer creyendo en Jesús. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios, en quien creyendo podemos tener perdón de pecados y vida eterna. Y aunque haya otras voces diciendo que Jesús no es el verdadero y único camino al Padre, nosotros tenemos seguridad porque la palabra de Dios nos ha dejado más que claro quién es Jesús. Esta carta nos ha dicho, este es Jesús, que vino, ¿te acuerdas? Mediante sangre y agua, de quien dio testimonio también el Espíritu y el testimonio del Padre diciendo que en el Hijo está la vida. ¿Tienes esta seguridad? ¿Tienes esta certeza de la vida eterna? Veamos entonces la primera de las certezas. Versículo 13. ¿Qué es lo primero que Juan quiere que sepamos? Recuerda, saber o separ, o como lo quieras leer, o conjugar, aparece muchas veces y nos da certeza. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen, ¿para que qué? Sepan, número uno, que tienes vida eterna. Esto es algo que tú puedes tener como garantía, como certeza, como ancla en tu vida el día de hoy, que tienes vida eterna. Por supuesto, tienes vida eterna si tienes ¿a quién? Al Hijo.
¿Cómo sé que tengo vida eterna? Otra vez, el que tiene al Hijo tiene la vida. Está conectando lo que acaba de decir en el versículo 11 y 12, los versículos 11 y 12. Tienes al Hijo, tienes la vida. Y si tienes la vida, no dice tendrás, ¿cierto? Tienes, es presente. Hoy tienes la vida. Les escribo para que sepan que tienen. Hoy es algo de lo que disfrutas. Vida eterna. La pregunta es, si hoy tienes vida eterna, ¿ya la estás disfrutando? Porque a veces decimos, no, pues ya cuando me muera y pase a la vida eterna, entonces ahí voy a disfrutar ya de todas las bendiciones de la vida eterna, que es la vida después de la muerte. No, mi querido hermano, la vida eterna comienza en el momento en el que crees en Cristo y puedes empezar a disfrutar y vivir esa vida eterna al máximo desde hoy. Puedes echar mano de la vida eterna. Es lo que dice Pablo a Timoteo antes de morir. Le da un consejo y le dice que eches mano de la vida eterna. En 1 de Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. 2 de Corintios 4:18, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Hoy puedes vivir a la luz de la eternidad. Y cuando tú vives a la luz de la eternidad, todas las cosas que vives temporalmente cobran una dimensión y un sentido completamente distinto. Ya no estás afanado por el aquí y el ahora solamente, preocupado por lo temporal. Sabes que Dios tiene un propósito eterno, aún en medio de lo que vives en este tiempo. Y a veces tú no ves salida o solución inmediata, pero te pierdes de el big picture, ¿no? De la foto más grande, lo que Dios está haciendo en general. Y para ti pareciera una tragedia o una injusticia, pero todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. Y Dios tiene un plan en todas las cosas que hace, eterno, no solamente temporal. Yo te animo a que lo que sea que estés viviendo en este punto de tu vida lo puedas ver y proyectar a la luz de la eternidad, que quizá en este tiempo no vas a saber por qué lo vives, pero sin duda algún día el Señor te va a mostrar, hey, yo tenía un plan y desarrollé en ti un montón de cosas que si no hubieras pasado por esa tribulación, no hubieras llegado al punto de madurez al que yo te quería llevar, porque yo he prometido perfeccionar la obra que comencé. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Cristo, hasta el día en el que Él venga. Así que pon tus ojos en lo eterno. Tienes vida eterna. Echa mano de la vida eterna. Vive la vida eterna. La vida eterna se vive para glorificar a Dios. La vida eterna no se vive para ti. Ya viviste mucho tiempo para ti, pero Pablo nos dice, de manera que los que viven ya no viven para sí. Los que hemos creído en el Hijo de Dios ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Nuestra vida es para Él. Vívela y aprovéchala y pon tus dones, pon tus recursos, pon tu tiempo, pon todo lo que tienes para Él. No te vas a arrepentir y no hay un mayor gozo y una mayor satisfacción que cuando pones todo lo que tienes a los pies de Dios para su gloria. Él te llena de propósito, te da una paz y un gozo que no vas a disfrutar si sigues malgastando los recursos que Dios te dio en lo temporal. Echa mano de la vida eterna, usa tus recursos y vive a la luz de la eternidad. Debes saber con confianza, número 1, primera certeza, que tienes ¿qué? Vida eterna. No fuiste creado solo para el aquí y el ahora, Dios tiene un plan eterno contigo. Y tienes vida eterna porque tienes al Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Primera certeza, verso 13, tienes vida eterna. Segunda certeza, versículo 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Esta es la segunda certeza, que se compone de dos partes. La segunda certeza es la certeza de que Dios nos oye y nos responde. Segunda certeza, Dios escucha mi oración y responde a mi oración. Me encanta pensar que Dios está interesado en escucharme, en que yo me acerque a Él a pedir con confianza. Me encanta esta palabra en el verso 14, ¿te fijas? Y esta es la confianza, confianza. Esta palabra confianza es maravillosa porque me habla de que puedo acercarme sin temor.
de que puedo acercarme con libertad. ¿Te acuerdas Hebreos 4:16? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente. Confianzamente. Al trono de la gracia para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Puedes confiar en que Dios te va a alivianar. Traes una mega bronca, no sabes qué hacer, estás cansado, estás frustrado, tienes incertidumbre, tienes que tomar decisiones, estás agradecido, las cosas van bien, te está yendo súper bien. Mira, de una o de otra manera, puedes acercarte con confianza, a pedir, a agradecer. Necesitas estar preparado tanto para las pruebas como para la prosperidad, porque ambas situaciones implican ciertos retos. Pero lo más importante es que enfrentes ambas cosas en oración, ¿verdad? En oración. Señor, mi prueba la traigo frente a ti. Señor, mi bendición la traigo frente a ti. Te necesito. Y me gusta que dice que tenemos confianza. Podemos venir a la hora que sea, con la petición que sea, y acercarnos confiadamente. Pero hay algo interesante porque dice, si Él nos oye, verso 14, pero hay un condicional. Dice, si pedimos alguna cosa conforme a ¿qué? A su voluntad. Porque orar no se trata de llegar con Dios ya con mi plan armado, nada más esperando a que Él me lo firme. Así como, Señor, así lo vas a hacer, es con estos recursos, en este tiempo, con estas personas, y va a fructificar a 100%. ¿Le firmas? Es, Señor, mis planes, mi voluntad, no es buena, agradable y perfecta. Es mala, desagradable y chafa. Pero yo sé que tus planes son mejores que los míos. Así es que en vez de querer producir, te pido que por favor tú me digas qué hacer. La oración no es para cambiar a Dios. La oración no es para cambiar las circunstancias. La oración es para que nuestro corazón sea cambiado mientras nos alineamos al propósito y a la voluntad de Dios. Por eso dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Dios tiene un plan, un propósito y una voluntad que ha de cumplir. Y quiere hacerlo a través de nosotros, pero no sin antes que estemos alineados en oración a su petición. Ahora, si nosotros pedimos de acuerdo a su voluntad, sabemos que tenemos, dice el versículo 15, no solo nos oye, sino que sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Estamos seguros de que Dios va a responder, o sea, en otras palabras, sabemos que Dios no nos va a dejar en visto. ¿A quién no le choca que lo dejen en visto? ¿Cuántos dicen amén, que les choca que les dejen en vida? Dios siempre va a responder. Ahora, quizá no va a responder como tú quisieras que te respondiera. Que tú traes una idea y un concepto y esperas que Dios conteste con él, ¿no? O por lo menos Algunas veces Dios pues nos manda algunos GIFs o stickers que son así como. Y es así, como que te quedas pensando, chale, ¿qué significará eso? O sea, sí, no, lo piensas, lo estás considerando. El punto es, Dios no necesariamente va a contestar lo que tú quieres que te conteste, pero seguramente, y es 100% seguro que va a contestar lo que necesitas que te conteste. Y lo que en ese punto de tu vida va a traer mayor bendición. Otra vez, es buena, agradable y perfecta, sea sí, sea no, sea espera. Es maravilloso tener la certeza de que si oras de acuerdo a su voluntad, Él te va a responder. Y vas a tener tu petición. Quizá no la manera en la que tú lo pediste, pero de que te vas a tener una respuesta, Dios te va a responder. Algunos versos sobre la oración. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Filipenses 4:6 y 7 dice, perseverad en la oración. No es cierto, ese es Colosenses 4:2. Por nada estáis afanosos. Antes bien, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón, tus pensamientos en Cristo Jesús, en su voluntad. Colosenses 4:2, persevera en la oración, vela en ella, pero no nada más pidiendo y pidiendo y pidiendo, sino, ¿cómo dice?
con acción de gracias. La gratitud, nuestras oraciones llenas de gratitud. Romanos 12 nos invita a ser constantes en la oración. Tú sabes, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no tienes ni idea. Y es en oración cuando Dios nos muestra cosas, cuando Dios nos dirige y cuando pues cambia nuestro corazón y se alinea a su voluntad. Así que la oración pidiendo dirección personal es importante, pero la oración no debe limitarse solamente a 1, 2, 3 por mí, sino también todos mis amigos. La oración debe incluir a nuestros hermanos. Sí, cuando están pasando tiempos de dificultad, cuando estamos agradecidos por sus vidas, pero sobre todo cuando ves que tu hermano está batallando con el pecado, cuando ves que tu hermano está caminando mal, cuando ves que no está considerando a Dios, ¿qué es lo que tienes que hacer? Antes de citarlo para tomar un cafecito celestial y ponértelo como chancla celestial, sí hay un lugar para la exhortación en amor, por supuesto, pero creo que más allá, y yo he aprendido eso en mi relación con muchos amigos y hermanos dentro de la iglesia, que más de lo que yo pueda obtener confrontándolos con su pecado, a veces es mucho más útil el que yo esté orando para que sea Dios quien les muestre su pecado, que el que yo les pueda convencer de que están caminando mal o están tomando malas decisiones. Porque el Espíritu es el que redarguye de pecado, de juicio, de justicia, el que nos convence y nos recuerda y el que nos acompaña en todo momento. Yo no soy el Espíritu Santo, entonces creo firmemente que la manera en la que Dios va a tratar es a través de la oración. Mira lo que dice el versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, seguimos hablando de la oración. Pecado que no sea de muerte, dice, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Bien, estos versos nos los vamos a saltar. Versículo 18. Sí, te metes en camisa de 11 varas cuando te comprometes a estudiar verso a verso toda la Biblia. Y hay diferentes propuestas, pero entendámoslo en el contexto. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Cuando ves a tus hermanos andar en pecado, el primer paso para la restauración, dijimos, es la oración. Gálatas 6:1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es muy fácil señalar el pecado del otro y no darte cuenta que ese pecado te parece tan grave y tan evidente y tan feo, porque lo que estás viendo es el espejo. Tú estás batallando con lo mismo, nada más que no lo puedes ver porque hay orgullo en tu corazón. Entonces, examínate, ora por él, por ti, que Dios te muestre. Pero entonces aquí nos habla de estos pecados, un pecado de muerte, un pecado no de muerte. ¿Qué dice la Biblia acerca de la paga del pecado? La paga del pecado es muerte, no la paga de algunos pecados. La paga del pecado en general es muerte, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, aquí mismo aclara, verso 17 nos dice que toda injusticia es pecado. Después dice, pero hay pecado no de muerte. Bien, ¿de qué está hablando? ¿Qué es esto de pecado de muerte o no de muerte? Bueno, pareciera que hay algunos casos en donde un hermano, aún conociendo a Cristo, sigue determinado en aferrarse a su pecado y por alguna razón no quiere dar marcha atrás y está cometiendo un tipo de pecado, una clase de pecado que le está llevando a perder la vida. O sea, es un pecado que le puede traer quizá alguna enfermedad terminal o alguna situación donde está poniendo en riesgo su integridad y podría llegar a morir. Hay pecados que pues realmente no ponen en riesgo perder tu vida físicamente hablando, ¿no? Hay pecados que sí, que son atentar en contra de tu vida. Ahora, este tipo de pecado es eso, un pecado que probablemente le está llevando a morir físicamente.
¿Qué pecado podría ser? No te voy a decir alguno en específico para no limitarlo a, pues el pastor nada más mencionó ese, ¿no? Voy a cometer este otro que no está tan de muerte, ¿no? Simplemente se entiende que son estos pecados que traen como consecuencia la muerte física. Ahora, hay casos en los que el amor de Dios por sus hijos de Dios, es tan grande que en medio de su obstinación, Él permite que la consecuencia de una muerte física o literal llegue con el fin de que el cuerpo sea destruido, pero el espíritu sea salvo. Por supuesto, Dios no quiere que el hermano viva en pecado constantemente, pero ante la falta de rendición, ante la falta de disposición del hermano, el Señor decide llamarle a casa como una medida de amor y de protección para que este hermano no se lastime más y para que no lastime al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para que el nombre del Señor no sea vituperado por los que están viendo a este hermano vivir de esa manera. Puede ser un caso en donde la única forma de que el hermano se detenga en su condición es si Dios le llama a casa. Es algo fuerte, es algo difícil. Juan dice que en casos así, él dice, pues no digo que se pida. O sea, en esos casos no tienes que orar. Está loco eso. La pregunta es, y el asunto es, ¿hasta dónde yo sé si el hermano ya determinó no dejar su pecado y ya cruzó, digamos, el último retorno, ya se lo pasó? Y ahora sí, hasta Acapulco, hijo. Ya no hay manera de... ¿En qué momento yo sé que mi hermano ya cruzó la línea, ya está en un punto hacia la muerte y el Señor lo va a llamar a... Yo tengo control sobre eso. Yo conozco cuando una persona ya cruzó la línea. Tú lo puedes ver, tú lo puedes conocer. Si tú lo puedes ver y conocer, no digo que se pida, no digo que ores ya. ¿Hay alguien que lo sepa y que lo pueda ver y conocer claramente en la vida de alguien? Por lo tanto, ¿a qué te invito? Pues a orar, bro. A orar y tú no sabes hasta cuándo. El Señor es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Entonces, creo que nuestro papel, como no sabemos el nivel de obstinación, es seguir orando y orando por ellos. Pero ciertamente hay hermanos que son llamados a la presencia de Dios para que no sigan destruyéndose y destruyendo a los que les rodean y les aman. El punto del texto, creo yo, está en la importancia de orar y pedir por otros también. Permanecer unidos, permanecer congregándonos y en la luz, exponiendo nuestras luchas, cargando juntos nuestras cargas. En Gálatas 6:1 ya leímos, si alguno es sorprendido en alguna falta hay que restaurarlo con espíritu de mansedumbre, pero en el 2 nos dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Cómo llevamos los unos las cargas de los otros, mis amigos? En oración. Ayudamos a cargar las situaciones que nuestros hermanos viven cuando oramos. Tenemos dos certezas entonces, ¿verdad? La certeza de la vida eterna, número 1. Número 2, de que Él nos escucha y responde a nuestras oraciones cuando oramos según su voluntad. Tercera certeza, versículo 18. Sabemos, cada vez que aparezca sabemos, saber o separ, subráyalo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿qué dice? Le guarda. Sabemos que aquel que fue engendrado por Dios nos guarda, por lo tanto no practicamos el pecado y, dice, el maligno no le toca. Tercera certeza, Dios te guarda. Dios cuida de ti para que no caigas en pecado, para que puedas vivir una vida de santidad y de honor a Él. ¿El pecado mora en ti? Sí, todavía, pero ya no te domina. Antes el pecado era tu señor y tú eras su esclavo. Y lo que el pecado decía, lo hacías. Pero algo sucedió al creer en Jesús. Él hizo morar en nosotros, ¿qué cosa? Su Espíritu Santo. Y dice la Biblia que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Antes, ¿quién te guiaba? El pecado. Ahora, ¿quién te guía?
Jesucristo, el Hijo de Dios, el Espíritu del Hijo de Dios es el que te guía. Por eso dice, el que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué es eso? No hace del pecado una práctica habitual. Puedes caer, pero vas a levantarte. 7 veces cae el justo, el que es justificado por Jesús, pero 7 veces también se levanta. De manera que Él no te va a dejar caer. Él es poderoso para guardarte sin caída. Y aun si tú caes, puedes levantarte, porque aquel que fue engendrado por Dios. ¿Quién es aquel que fue engendrado por Dios según el verso 18? Con A mayúscula. Aquel, ¿quién es? Jesús te guarda. Él está contigo, Él no te va a dejar caer, Él te va a sostener, Él vela por ti, Él intercede por ti. Y ¿sabes qué? El maligno no te puede tocar. El diablo está como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero si tú eres nacido de Dios, puedes descansar y tener la certeza de que Él te va a defender del enemigo. Que no hay ninguna tentación que no sea humana. Que fiel es Dios, el cual no te dejará ser tentado más de lo que puedas resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. Está como que muy navegantes la prédica de hoy, ¿va? Sí. Bueno, pues para los que no quieren tomar navegantes, ahí va un condensado de algunas sesiones. O te lo estamos antojando si no te has discipulado. Romanos 8, entonces, los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No practica el pecado. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda, nos da la salida, nos guarda de la tentación. Y esta es una certeza increíble que tenemos. Primera certeza, tenemos vida eterna. Segunda certeza, Él nos escucha y responde a nuestras oraciones. Tercera certeza, Dios nos guarda. Cuarta certeza, versículo 19. Sabemos, me encanta el sabemos. Me encanta el sabemos. Porque de verdad no es suponemos, no es pues en una de esas, no es puede ser, a lo mejor, es posible. Es seguro. Sabemos que ¿qué? Que somos de Dios. La certeza de nuestra identidad. ¿De quién somos? De Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno, sí. Eso es una realidad innegable y lo podemos ver. Prende la televisión, date cuenta. Ve cómo el príncipe de este siglo regula el ambiente. Un mundo que le ha dado la espalda a Dios y que como consecuencia de haberle dado la espalda a Dios sufre todo tipo de dolores, todo tipo de injusticia y de dolor. Y está bajo el maligno. Pero nosotros hemos sido sellados y apartados. Eso es un santo, ¿sabías? Un santo es aquel que ha sido apartado para Dios. Él nos ha tomado de entre todo el mundo en perdición y decadencia y nos ha escogido para ser suyos y somos de Dios. Él nos escogió a nosotros. La realidad de la elección es gloriosa. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo les elegí a ustedes. Les hice parte de mi equipo, les hice mi precioso pueblo, mi nación santa, mi real sacerdocio. ¿Cómo es que Él nos compró? Con su sangre. Efesios 2:10 nos dice, ¿verdad? Porque somos hechura suya. Y Juan 10:14 nos dice, yo soy el buen pastor, conozco, ¿qué dice? Mis ovejas. ¿Y las qué? Mías me conocen. Tito 2:14. Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un, ¿qué dice? Pueblo propio, suyo propio, de su persona, que le corresponde y le pertenece a Él. Celoso de buenas obras, dice ahí. Somos suyos. Salmo 100, reconócelo. Reconoce que el Señor te hizo. Reconoce que Él es Dios, primero que nada. Que tú no eres Dios, que Él es Dios. Que Él te hizo, no que tú te hiciste a ti mismo. Todo lo que tienes lo has recibido por gracia, Él te lo ha otorgado. Pero no solo eso, dice ahí, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Te fijas? La pertenencia, somos su pueblo, adquirido por Dios, comprado a precio de sangre.
para anunciar sus virtudes. Le pertenecemos. No le perteneces a tu empresa. No le perteneces a tu jefe del trabajo, aunque a veces te sientes como un esclavo. Le perteneces al Señor. Y si trabajas, no trabajas para tu jefe o para tu empresa. ¿Trabajas para quién? Para el Señor, porque le perteneces a Él, porque Él te dio el trabajo y Él te sostiene y te ha provisto de lo que necesitas. Todo lo que tienes, todo lo que eres, es de Dios. Él es tu dueño. Él es tu rey, es tu Señor. Y vale la pena vivir a la luz de eso, como siervos por amor. Tenemos vida eterna. ¿Qué más? Él escucha y responde nuestras oraciones. Tercera certeza, nos guarda del maligno. Cuarta certeza, somos suyos de Él. Quinta certeza, versículo 20. Pero sabemos, otra vez, cuánta certeza, ¿verdad? Cuánta seguridad. La palabra de Dios no son suposiciones o cuentos de hadas. Son verdades objetivas, absolutas, reales, en las cuales podemos anclar nuestra vida. Pero sabemos, y con esto concluye casi, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, ¿en quién? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¡Wow! ¡Qué versículo!, ¿no? Otra vez vamos a leerlo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Me entiendes, Méndez? ¿O te lo explico, Federico? Está clarísimo. Quinta certeza, sabemos quién es Jesús realmente. Porque hay muchas versiones distorsionadas sobre la identidad de Jesús. Ya hemos hablado de eso en esta carta. Juan realmente está solo concluyendo y resumiendo lo que ya desarrolló con mucha calma durante 5 capítulos completos. Pero ciertamente Jesús es el Hijo de Dios, aquel que vino mediante, ¿te acuerdas? Agua y sangre, de quien dio testimonio, ¿quién más? El Espíritu, y finalmente Dios mismo da testimonio de él. Bueno, creo que sí nos quedó claro la semana pasada, ¿no? Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Sabemos quién es el verdadero Jesucristo. Él abrió nuestros ojos para conocer aquel que es el verdadero. Me encanta que esta palabra verdadero aparece varias veces, 3 veces en un versículo. Al que es verdadero, en el verdadero, es el verdadero. Y en Juan 14:6 decíamos, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, espanté, y la vida. El camino, la verdad y la vida. Es decir, hay otros que son falsos, que son la mentira y que no son la verdad, que son falsedad. Pero Jesucristo, la mera neta es que Él es la verdadera verdad. Él es la verdad. Y me encanta esto de nos ha dado entendimiento para conocerlo. O sea, no nada más es que lo sé, sino que lo conozco. Puedo tener una relación personal con Él cercana. Él no está lejos, Él se ha hecho cercano. Él vino para acercarnos a Él, a acercarse a nosotros y poder nosotros estar cerca del Padre. Pero me gusta esto, nos ha dado entendimiento, nos ha dado entendimiento. Subraya esa frase en tu Biblia si puedes, porque no dice, y hemos tenido el entendimiento, hemos tenido la inteligencia para conocer al verdadero. ¿Qué dice? Nos ha dado entendimiento, porque si no fuera, porque Él tuvo misericordia y abrió nuestros ojos y nos reveló quién es Él, nosotros no estaríamos viéndolo. Nosotros seguiríamos cegados, como dice en 2 Corintios, por el príncipe de este siglo, que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Jesucristo, la identidad verdadera de Cristo Jesús. Si tú puedes ver hoy a Jesús, no es porque fuiste más inteligente que otros para verlo, sino porque Él decidió abrir tus ojos y revelártelo. Jesús le dijo a Pedro, después de que Pedro respondió muy seguro,
Tú eres el Cristo. Cuando Jesús pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy? Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón. Qué feliz y dichoso eres, porque no te lo reveló carne ni sangre. No hay una persona que pueda convencerte con su elocuencia y sus argumentos para que tú creas que Jesús es realmente quien es. Esto no es revelado. Los hijos de Dios no se engendran por voluntad de carne y sangre y de varón, sino por voluntad de Dios. Esto te lo reveló mi Padre, dice Jesús, que está en los cielos. Si tú estás viendo quién es y estás seguro de quién es el Hijo de Dios el día de hoy, es porque el Señor te lo ha revelado. ¿No estás agradecido? ¿Cuántas personas en el mundo han visto a Jesús como quien realmente es? ¿Para cuántos es simplemente un profeta, simplemente un amuleto, ¿no? Un crucifijo, una imagen, un personaje histórico, un buen maestro? ¿Sabes? Todo lo que se dice de él. ¿Para cuántas personas es cualquier otra cosa y no el Hijo de Dios? ¿Para cuántas personas Jesús es verdaderamente, ahora sí que verdaderamente el verdadero? ¿Para cuántos? ¿Qué porcentaje de seres humanos en la historia de los seres humanos crees que sabe quién es el verdadero? ¿Qué porcentaje? De un 100% de todas las personas creadas en la historia, ¿qué porcentaje de ese 100% crees que saben quién es Jesús realmente? ¿Crees que sea un porcentaje muy grande? ¿Crees que sea el 80%? ¿Realmente? ¿Que lo vean realmente? O sea, el porcentaje en nuestra ciudad de gente que ha visto al Hijo de Dios, ¿cuál será? Ahora piénsalo en toda la historia. Ahora piensa que en ese pequeño porcentaje, no me atrevo a decir un número porque yo no lo sé. Dios conoce a los que son suyos. Pero piensa que en ese número, que no creo que sea muy grande, nos encontramos tú y yo. ¿Sabes que estás en el verdadero? ¿Sabes que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna? ¿Sí? ¿Lo sabes? Estás dentro de ese pequeño porcentaje. ¿Por qué? ¿Porque eres muy inteligente y lo viste junto con algunos otros poquitos que lo vieron? Sino porque Él te lo reveló. ¿Y por qué te lo quiso revelar a ti y no lo ha revelado a otros? Él es soberano. ¿Dirá el vaso a su hacedor, qué haces? ¿Por qué me formas de esta manera? El alfarero tiene potestad para hacer los vasos como Él quiera hacerlos. Y Él puede y quiere que ninguno se pierda, que todos sean salvos y obren en el arrepentimiento. Pero ciertamente la revelación de su identidad es un asunto de soberanía. Y tú y yo, por pura gracia, nos encontramos dentro de ese porcentaje. ¿Por qué? No te estoy diciendo así es que somos la élite y no, o sea, no te juntes con esa chusma, hijo, del mundo. No, al contrario. Nosotros no sabemos quiénes son aquellos a quienes Dios ha elegido y ama. Y tenemos que predicar y tenemos que llevar el mensaje. Pero lo que quiero decirte es, ¿no estás agradecido de ser parte de ese porcentaje tan pequeño? ¿O crees que lo merecías? No, pues sí, o sea, Dios me escogió porque soy una bendición para su equipo. O sea, soy una chulada para la gloria de Dios. No le conveníamos. Y lo vil y lo necio y lo que no es y lo despreciado es lo que Dios escogió para avergonzar a los sabios. Eso tiene que llenarnos de gratitud. Y estamos en Él. Estamos en aquel que es el verdadero que, me encanta eso en el versículo 20 al final. Este es el verdadero que, no la verdadera religión, ¿verdad? No el verdadero iniciado o el verdadero profeta. El verdadero que, Dios. ¿De quién está hablando? De su Hijo Jesucristo, el verdadero Dios. Un versículo que contundentemente establece y declara la deidad de Cristo. El verdadero Dios. ¿Y qué más? Y la vida eterna. Y me encanta porque el segundo versículo de la carta, o sea, Primera de Juan 1:2, Juan dice, la vida fue manifestada, está hablando de Jesús, y la hemos visto, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos, ¿qué cosa? La vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y luego en el penúltimo versículo describe claramente quién es la vida eterna. ¿Quién es esta vida que se manifestó? Su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Aquella vida eterna que se nos manifestó, que vino al mundo, es Jesús. Pero no termina ahí.
En el verso 21 añade una exhortación final. Final. Verso 21. Hijitos, ¿qué dice? Guardaos de los ídolos. Acaba de hablar del verdadero Dios y ahora presenta a los ¿qué? Ídolos. El verdadero Dios, los falsos dioses con D minúscula. Esos son los ídolos. A quienes adoramos o a quienes le damos un lugar de eminencia o de honor en nuestras vidas, a quienes sentamos en el trono de nuestro corazón, pero no lo merecen porque son dioses con D minúscula, que no han hecho nada por ti, que tienen ojos y no ven, boca y no hablan. Y no estoy hablando solamente de imágenes que podrías tener o que pudiste haber tenido en otro tiempo o que la gente adora o reconoce, sino cualquier cosa que tome el lugar de Cristo en tu vida, el lugar de Dios en tu vida, a quien le dediques tu tiempo, tus recursos, tu interés, tu honra, tu devoción, tu vida, tus talentos. Si tú estás dedicando a algo que no sea el único Dios verdadero, estás adorando un ídolo y necesitas guardarte de los ídolos, cuidarte de los ídolos, porque los ídolos te van a engañar, te van a hacer creer que te van a dar satisfacción, que te van a sacar de tu problema, que te van a dar paz, que te vas a sentir bien, pero al final, el Salmo 16, versículo 4, nos dice que se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro ¿qué? Con D minúscula, ¿te fijas? Porque solo hay un Dios con D mayúscula, que es Jesucristo, el único Dios verdadero. El único Dios verdadero. Pero estos dioses con D minúscula, lo único que van a traer a tu vida, si tú no los quitas del lugar en el que los tienes, si una persona, un hábito, una situación, una circunstancia ha tomado el lugar de Dios en tu vida y es un ídolo, lo único que va a suceder en tu vida es que se van a multiplicar tus dolores. No vas a tener paz, no te vas a sentir bien, no vas a ser feliz, vas a multiplicar tus dolores. No lo digo yo, lo dice la palabra y nos lo advierte amorosamente. Hijitos, cuánta ternura, hijitos, guárdense de los ídolos, guárdense de los ídolos. Amén. Que así sea. 5 certezas. La certeza de nuestra salvación, que tenemos vida eterna. La certeza de que Él nos escucha y responde a nuestras oraciones. La certeza de su cuidado, ¿verdad? Que Él nos guarda del maligno. La certeza de nuestra pertenencia, que somos suyos. Y la certeza de su identidad. Sabemos quién es Jesús en realidad. ¿Y quién es en realidad? El verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Señor, queremos terminar este tiempo adorándote en oración, Señor, acercándonos a ti, pero también, Señor, recordando tu sacrificio en la cruz del Calvario. Porque si bien tener vida eterna, ser escuchados por ti, ser guardados por ti, ser tuyos y saber quién eres en realidad, es posible porque tú entregaste tu vida en la cruz del Calvario. En esto se mostró tu amor por nosotros, en que tú enviaste a tu Hijo unigénito al mundo para que nosotros vivamos por Él. Señor, el amor no consiste en que nosotros te hayamos amado a ti, sino en que tú nos amaste primero a nosotros y enviaste a tu Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Todas estas verdades, Señor, que hemos considerado y meditado, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todo esto, Señor, lo hemos aprendido y confirmado y hemos sido fortalecidos en estas verdades a través del estudio de Primera de Juan. Gracias, Dios. Gracias por el sistema expositivo, verso a verso, de estudio de tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que has hablado y yo te ruego que tú selles en nuestros corazones estas verdades, de manera que no seamos solamente oidores olvidadizos, gente que se llena la cabeza de información, inflados por la teología, sino hacedores, amar en acción, no solo de palabra, sino en hechos, Señor. Amarte a ti y amar a otros como tú nos has amado a nosotros, Señor.
Ayúdanos, Señor, nosotros no podemos, necesitamos de ti. Capacítanos con tu Espíritu, Señor, y permítenos permanecer honrándote mientras consideramos, Señor, cada día tu amor, tu cruz, tu consejo, tu palabra, tu evangelio y todo lo que tú nos has ofrecido y nos has dado en Cristo.